Un diario local reveló un convenio donde la empresa Green Life Capital compraría las vías panamericanas en 1.500 millones de pesos, lo que reavivó el debate sobre las polémicas villas construidas en el gobierno de Emilio González Márquez para los Juegos Panamericanos de 2011. Con casi una década en el abandono, el complejo no podía ser utilizado por carecer de permisos de habitabilidad del Ayuntamiento de Zapopan y por impedimentos legales. Teníamos que tocar el tema de las villas panamericanas aquí en Ruta 44, lo haremos de distintos ángulos y saludo con mucho gusto a Patricia Fregoso Cruz. Ella es coordinadora general de gestión integral de la ciudad del Ayuntamiento de Zapopan. Patricia, bienvenida. Hola, mucho gusto. Miguel Magaña Virgen, investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Miguel, bienvenido de nuevo. Carlos, hola. Jorge Fernández Acosta, urbanista. Bienvenido, Jorge. Gracias, Carlos. A ver, empezamos contigo, Patricia. El tema de las vías panamericanas, creo que se han fijado ya posiciones muy claras por parte del ayuntamiento. Ha habido un anuncio importante del gobernador para hacer un rescate de esa zona. Una primera introducción al tema, ¿qué nos podrías comentar? Bueno, a últimas fechas y como bien decías en la introducción, se anunció por parte del gobierno del estado que se iniciaría el proceso de compraventa para las villas panamericanas. Desde el primer momento, el alcalde Pablo Lemus fue muy claro en la postura de no estar de acuerdo con el uso habitacional que tiene la Villa Panamericana. Hemos sido muy firmes y nos hemos mantenido y nos mantendremos en esa postura respecto del proyecto que actualmente se presenta como uso habitacional, con una densidad marcada como H1, pero que aproximadamente haría que estuvieran habitando un cúmulo de 3,000 personas en la zona, lo que para el gobierno del municipio resulta completamente inaceptable en términos de protección del área del Bajío. En estas semanas, Patricia, hemos conocido, por ejemplo, resoluciones del Tribunal Administrativo que ordenaba al ayuntamiento dejar sin efecto, o más bien, que activara las licencias y permisos que había en torno al tema. Así es, recibimos hace unos días la notificación por parte del tribunal de que se levantaban las suspensiones que durante años estuvieron en la zona. Nosotros no hemos recibido ningún trámite por parte de la urbanizadora o de la empresa que pretende activar el tema de la villa. Sin embargo, sí recibimos instrucción por parte del tribunal para que hiciéramos inspecciones en la zona, para que revisáramos que el proyecto cumplía con las especificaciones con las que se habían autorizado. Sin embargo, hasta el día de hoy, la postura del Ayuntamiento de Zapopan sigue siendo la misma. Miguel Magaña Virgen, un proyecto de rescate o de respeto a esta zona del Bajío, como anunció el gobernador, ¿es suficiente? No, por supuesto que no, porque habrá que entender que el fin último de la protección es el acuífero. El acuífero es una instancia natural de competencia federal. En la protección del acuífero tendrán que intervenir el gobierno del estado y el municipio. El municipio fundamentalmente porque es quien determina el uso y la autorización de uso de suelo. Entonces, este proceso de recuperación ambiental no es un área natural protegida, que es lo que hemos estado señalando desde un principio, y desde un principio estaba hablando de hace prácticamente 10 años, que hemos insistido en que esa zona debe protegerse porque debe protegerse el acuífero. ¿El cuál acuífero? El acuífero de Atemajac, de donde Guadalajara, desde su fundación hasta 1956, imagínate la cantidad de años, vivió siempre del agua del subsuelo. Ahora, ¿cuál es el término técnico que emitió el gobernador? Es una zona de recuperación ambiental. Zona de recuperación ambiental. Que no, de acuerdo a la ley estatal de equilibrio ecológico, no forma parte de las categorías de área natural protegida. Porque además en el puro nombre hay dos elementos muy importantes. Zona de recuperación ambiental, y ya que la recuperes, ¿qué? Por un lado. Y para recuperar la zona, para regresarla a sus condiciones originales, pues entonces habría que desaparecer todo lo que está ahí y volverla como una área prácticamente natural. Cuando se establece ese concepto en la ley, se refiere justamente a regresar a las condiciones naturales de un área que es importante, pero esta área ya no está en condiciones naturales, por lo tanto no es el concepto legal, ni siquiera tampoco de procedimiento en materia de atención de la zona que debe de ser. Insistimos en un área natural protegida. El gobernador aclara que esta zona
de recuperación ambiental solo es para 980 hectáreas y no las 315 que ya están urbanizadas. ¿Se puede hacer esto? Por supuesto que no. Cuando nosotros planteamos la necesidad de proteger el área, cuando tienes una protección, tienes un área natural definida, estableces condiciones particulares en cada parte del territorio, zonas de uso diferente, que pueden ser zonas restringidas, zonas de uso público, zonas, en fin, la caracterización y zonificación de la zona, del área natural, tiene mucho que ver en las condiciones en que está. No necesariamente hay que quitar a los que están, pero sí hay que regular justamente su presencia, para justamente no perder el objetivo que es el acuífero. Señalaban hace unos días que pues en sí la vía panamericana pues no genera ningún conflicto ambiental. Quisiera hacer una comparación. Si entendemos que el Bajío requiere una salud, esa salud ha sido afectada y la vía panamericana es un tumor. Y como todos los tumores crecen y entonces viene una metástasis urbana. Ese es el gran conflicto. Por lo tanto debemos de fuera el tumor o encapsularlo, como en ocasiones sucede, o darle un uso frecuente o derribarlos. Jorge Fernández Acosta, incluso las villas, si nos vamos a lo que marcaba la ley, ni siquiera debieron haberse edificado. Pues sí, en principio las villas es bien sabido y el mismo gobernador lo reconoció en su anuncio del decreto. Hubo problemas ahí técnicos urbanos, ¿no? Las villas rebasan todos los parámetros, el uso de suelo, las densidades, no debieron autorizarse jamás en ese lugar. Y hoy, pues obviamente es el argumento más importante, más allá de lo ambiental, que es muy importante, Miguel. Sí, claro. El tema legal es que las villas deberían ser desmanteladas o demolidas porque violaron la ley. Entonces, eso es lo que más nos mueve a entenderlo desde este punto de vista, Carlos. Claro, a ver, la gente que nos está viendo seguramente se preguntará, las villas no se hicieron solas y las villas por sí mismas no violaron la ley, hubo personas que lo hicieron. Claro que hay responsables, y yo diría más bien hay irresponsables. Y además agregaría que ante la duda de cómo recuperar esos recursos, la vía es cancelar la impunidad y exigirle y a los responsables pues que nos devuelvan lo que desviaron, los recursos que desviaron, ¿no? O sea, las villas además no tendrían por qué venderse, ¿verdad? Porque además eso implica otras cosas, Carlos. El tema de la venta está conectada con negocios extraños, turbios, ¿no? Que simplemente están declarados en los contratos de compraventa. Fíjate, se declara que son 160,000 metros cuadrados de construcción, ¿sí? Sí. A 41,000 pesos. Eso nos da un alrededor de 6,500 millones de pesos, 6,300, de los cuales van a descontar 1,500 y hay unas ganancias estratosféricas. De más de 4,000 millones. De más de 4,000 millones de pesos, ¿verdad? Y los 1,500 además se van a pagar en abonos. En 4 años. Vaya, en abonos. Realmente es como increíble la gran truculencia que está ahí en esa operación. Hace un momento le preguntaba yo a Patricia de esta resolución del tribunal, pero tengo entendido que hay otras resoluciones legales que impiden que se avance en el tema de la villa. Sí, bueno, hasta donde estamos enterados, el abogado que asesora al Parlamento de Colonias nos ha dicho que los juicios y las suspensiones están vigentes, que se han trasladado obviamente de sala y esto, pero las suspensiones están vigentes allí. Entonces, ese es un impedimento muy importante para que las villas se vendan, ¿verdad? Y aparte no deberían venderse. Una pregunta que nos hemos hecho es, bueno, si resulta tan jugoso el negocio, ¿por qué no se produce o se provoca lo conveniente para que IPEJAL venda y obtenga esas ganancias y recupere los recursos, ¿no? Digo, como una posibilidad. ¿Para qué tiene que ser un particular? O sea, muy remota, sí, muy remota porque la pretensión es que se desmuelan, ¿no? Me parece que es lo mejor que le puede ocurrir a ese espacio. Muy bien, Patricia, en el caso, por ejemplo, de este decreto del gobernador, el alcalde Pablo Lemos estuvo insistiendo en que era importante que se decretara una zona protegida al Bajío. ¿Esto qué significa? Una vez que ya se hizo este decreto, ¿significa que el ayuntamiento abra la puerta para que más adelante se autorice la venta? No. Lo que significa es que ahora el municipio de Zapopan tiene una gran responsabilidad y hace unos días el alcalde fue muy claro en fechas. Él se comprometió a que más tardar el día 15 de noviembre estará reflejado en los instrumentos de planeación del municipio de Zapopan las restricciones o las acciones de protección que deberá de llevar el Bajío. En términos legales, nos vemos obligados a que los instrumentos de planeación se reconozcan el decreto que ha emitido el gobierno del estado. Nosotros estamos haciendo lo propio para que en los planes parciales del distrito donde está estacionado el Bajío, que para empezar jamás debió de haber estado zonificado dentro de un plan parcial,
Este es un vicio que trae la planeación territorial desde hace muchísimos años, porque en el momento en que tú le das y le generas un uso, empiezas a darle una presión urbana a esa zona. Claro. Esa zona, toda la vida se ha dicho que es la principal área de recarga de acuíferos para la zona metropolitana. Hay gente que dice que es un área de transición con el área natural protegida. Pues yo creo que es un área de la que dependemos para vivir en la zona metropolitana. Es un tema incluso hasta de seguridad, el que podamos tener acceso al agua en la zona metropolitana, garantizando la recarga del área del Bajío. Entonces, la responsabilidad para el municipio viene ahora en reflejar estos instrumentos y estos mecanismos de protección al acuífero a partir de los planes parciales de desarrollo que tiene el municipio de Zapopan. Ahora, ¿estos planes parciales abarcarán solo las 980 hectáreas o incluirán también las que tienen las villas panamericanas? No, absolutamente todas. Nosotros estamos en el proceso de actualización de los planes parciales de los 12 distritos del municipio, donde en un distrito está la pequeña parte del polígono del Bajío. Pero deberemos incluir absolutamente toda la zona que está, digamos, en la traza de carretera Nogales, periférico y el área natural protegida de la Primavera. Pero si esto entonces sigue adelante, entonces significa que no se podría vender las villas. Por lo menos no para el uso habitacional que pretenden. Eso es lo que nosotros estamos impulsando. El ayuntamiento ha sido muy claro, la postura del gobierno municipal siempre ha sido la misma, porque justamente estamos convencidos de que el Bajío no puede soportar la operación de las villas panamericanas. Y ahorita vamos a entrar sobre el terreno de las otras construcciones que están ahí, cómo fue que aparecieron también en ese momento. Pero te quisiera preguntar, antes de ir a la pausa brevemente, entonces en noviembre estarían los planes. ¿Cuál es el procedimiento para que esto ocurra? Mira, nosotros venimos de un proceso que se inició hace aproximadamente 2 años, donde se terminó la consulta pública y se inició el proceso de análisis de todas las participaciones que en su momento hizo la ciudadanía sobre el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y sobre los planes parciales. En ese momento también se estaba trabajando la actualización del ordenamiento ecológico territorial del municipio y lo que nosotros estábamos haciendo, de manera un poco deficiente en términos legales, era que estábamos caminando la ruta para los 3 instrumentos al mismo tiempo. En ese momento, por recomendación del Instituto Metropolitano de Planeación, el IMEPLAN, se nos hizo la observación de que eso podía tener consecuencias legales para la operación de los instrumentos y es por eso que ahora los estamos separando. Lo primero que estaremos iniciando su proceso de aprobación es el Programa de Ordenamiento Ecológico del municipio, para posteriormente pasar al Programa Municipal de Desarrollo Urbano y culminar en el mes de noviembre con los planes parciales. Muy bien. Déjeme informarle que a esta mesa fue invitado un representante del gobierno del estado. No pudieron acudir, nos informaron por un tema de agenda. Voy a una pausa, regreso con más. El entonces Instituto Promotor de la Vivienda y Provipe, hoy denominado Instituto Jalisciense de la Vivienda, aportó 640 millones de pesos para la construcción de las villas y recibiría por la venta de las unidades habitacionales un total de 1.005 millones de pesos. El Instituto de Pensiones recibiría 495 millones en una operación que se llevaría 4 años en cristalizarse. El convenio establece como condición que las autoridades otorguen licencias y permisos para la venta de los departamentos. Villas Panamericanas y el debate por el Bajío, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Miguel Magaña Virgen, ¿cómo fue que aparecieron todas estas construcciones ahí en el Bajío? Un estadio, hay colegios, hay... Lo que de alguna manera empezó a generar esa condición de metástasis urbana, como le hemos llamado, fue la construcción del estadio. Sin embargo, habrá que señalar con mucha claridad que la condición o la presencia urbana se dio porque el Ayuntamiento de Zapopan en el 2010-2012 generó justamente un plan de desarrollo urbano sobre el Bajío y estableció justamente las modalidades de uso que se han estado, y es como se ha estado iniciando. Por eso nos preocupa a nosotros que la protección
legal sea desde el punto de vista municipal o desde el punto de vista estatal. Si tenemos una legislación que integra los 3 niveles de gobierno, y en este caso en las cuestiones ambientales se vinculan. Por lo tanto, lo que no le corresponde a uno le corresponde a otro. Las características que no puede establecer uno le establece el otro. De tal manera que no olvidemos que el principal elemento a proteger es justamente el acuífero. El acuífero es un cuerpo de agua. Y de tal manera que lo que está en la superficie habrá que darle destinos de tal manera que no pueden ser cambiados. Hablo del ayuntamiento en 2012, el ayuntamiento ahorita piensa diferente, pero el que viene pensará también diferente. Documentos que pueden modificarse justamente a través de los propios cabildos, y ese es justamente el conflicto, que sea un área natural protegida de orden federal que pueda cubrir justamente las necesidades con la participación de los 3 niveles de gobierno, porque es como debe ser, por supuesto, pensando en el concepto de carácter social. El ordenamiento ecológico, si bien es cierto, es una herramienta muy importante, es una herramienta de planeación y sugiere y propone, pero a la hora de aplicar y desarrollar lo que establece, o sea, aparte de que se tiene que someter a consulta pública, me parece que la presencia de una condición legal, que además en Jalisco tenemos muchas áreas naturales protegidas de interés federal, inclusive con la administración del Estado, ese es el camino. Claro. Ahora, me han platicado a mí que el tema del Bajío le llaman una cuenca endorreica, algo así, ¿no? Sí. Que está deprimida. Era ilógico de que se construyeran ahí cosas si no hay, por ejemplo, drenaje. Aparte de ello, de que es ilógico y que se construye la cuenca endorreica, la superficial, pero si vemos en la cuenca subterránea hay procesos de traslación de flujo de agua hacia la zona metropolitana de Guadalajara, filtraciones verticales y laterales. Se está en este momento infiltrando aguas negras en el propio Bajío, y en 68 días las tenemos o llegan con el tipo de suelo que tenemos a los mantos de agua. Entonces, pues Guadalajara tendrá que entender que en sus 180 pozos y más de 1,200 que hay y norias, pues el sabor del agua a lo mejor les va a cambiar. Va a cambiar. Jorge Fernández Acosta, hay algunas versiones periodísticas que han advertido que si marchan las cosas así como están, los propietarios, entre comillas, de la villa serían favorecidos porque estarían en una especie de oasis urbano y no habría vecinos a un lado. Sí, bueno, precisamente ese es uno de los puntos de alerta, Carlos, en el decreto, que nos parece inconsistente, porque precisamente el hecho de haber segregado y dejado las villas en el área de las 315 hectáreas y las otras más libres o protegidas, ¿no? Protegidas, sí. Primero, pues que puede generar derechos de terceros, es decir, el principio de equidad va a jugar un papel muy importante. ¿Alguien puede impugnar eso? Alguien puede impugnar, y lo va a impugnar, seguramente lo va a impugnar, ¿no? Entonces, porque el ejemplo va a ser las villas precisamente. O sea, las villas debieron quedar del otro lado, si es que era la intención proteger en realidad. Claro. Eso nos da pie a pensar otras muchas cosas, ¿no? Tal vez especulaciones, pero finalmente entender que las villas debieron haber estado en el área de protección, y precisamente otro fundamento más para argumentar su demolición. Es decir, no tiene sentido que las villas permanezcan allí, porque lo que decía el secretario Sergio Graf hace unos días, de que no hay estudios que sustenten el que demoliéndolas va a mejorar las condiciones ambientales, pues no hay que atender más que al sentido común, Carlos. Es decir, las condiciones originales son las que se van a recuperar, y eso es mucho mejor a que haya una finca ahí, una por eso es recuperación. Por eso es una zona de recuperación, ¿no? Sí, a ver, en el caso, por ejemplo, de estos que se impugnen, sí, los mismos propietarios de algunos terrenos en el Bajío ya levantaron la voz y dicen que no los tomaron en cuenta y que ellos también tienen derechos. Sí. Exacto, entonces aquí también es un problema de procedimientos, de consulta, de consensos, ¿no? Es decir, cuando se habla de un área tan importante, es una zona que nos interesa a todos los habitantes de la zona del área metropolitana. Y el decreto se hizo como que muy por encima, no se tomaron en cuenta ni consultas de participación ciudadana, no se tomaron en cuenta estudios profundos técnicos para justificar el área de recuperación que se está segmentando. No hay mediciones de agua, es decir, hay una serie de factores que no se toman en cuenta. ¿Querés comentar algo, Miguel? Sí, en el caso, por ejemplo, de la propuesta que hace el gobierno del Estado, está hecha la carrera muy frágil, o sea, cualquier condición puede ser sujeta a amparo. Al final de cuentas contempla la posibilidad de una densidad menor, siguen contemplando la posibilidad de la cuestión de seguir urbanizando y creciendo, y sabemos que eso es muy complicado de tenerlo. Ahora, igual la pregunta, ¿qué pasa si las villas se quedan
insisto en la primera comparación que hago, o hay que encapsularlo, si no esto va a generar que todo el Bajío, y ya no vamos a poder parar 3.600 personas, 7.000 vehículos que van a tener necesidad de mercados, de áreas, de templos, de escuelas y demás. Creo que esto ya difícilmente podrá ser parar, porque estaremos entonces luchando en contra de derechos de ciudadanos que compraron en la buena fe. Entonces creo que esto es complicado, por eso los 3 niveles de gobierno tienen que sentarse a tomar una decisión. Y no importa que haya un proceso legal por parte del Estado del municipio, puede haber otro federal que inclusive englobe todo. Debe de ser. Patricia Fregoso, parece que todo queda en manos del municipio, por lo que estamos viendo. Es el ayuntamiento ahora el escudo que le queda a la villa. Y seguiremos siendo ese escudo. Estaremos, por eso estamos trabajando en la actualización de los instrumentos que, si bien, como dices, Miguel, no son suficientes, y tenemos y debemos de trabajar de manera coordinada, porque ya no es una voluntad política, ya es un tema de congruencia y de, insisto, es un tema incluso de seguridad para la ciudad. Estamos hablando del agua de la que nos vamos a estar abasteciendo los próximos 20 años. Estamos hablando del futuro económico incluso de los municipios, y no solamente de Zapopan. Hablo de Guadalajara, de Tlaquepaque, de Tonalá. Necesitamos trabajar juntos. Sí, la carga, ahorita, como dicen en el fútbol, la carga viene hacia Zapopan y estamos dispuestos a recibirlos, y por eso estamos haciendo los instrumentos y actualizando nuestros instrumentos que, como dice Miguel, son de planeación, pero estamos buscando los mecanismos de operación para que las acciones de restauración, de mitigación, de medición de aguas subterráneas, de control de las áreas que están establecidas ya en la urbanización del área del Bajío se den. Necesitamos de manera congruente que todas estas personas que se hacen o que se sienten dañadas por este decreto o por este impedimento para urbanización, pues también es hacerles un llamado a la congruencia. Van a ser ellos más beneficiados con una zona donde se pueda tener una actividad distinta a la urbana, donde podamos tener un área de esparcimiento, ¿por qué no? Puede ser un gran parque para la zona metropolitana, puede ser un gran área de visita, una gran área de investigación. Si no es económicamente viable la demolición de las villas, creo que hay muchísimas otras actividades que sí pueden ser operables y que pueden ser medianamente sostenibles para el área del Bajío. La propuesta de que sean centros de investigación, la propuesta de que se venga el CONACYT sigue en pie para el Ayuntamiento de Zapopan con una densidad mucho más baja. Qué mejor que poder tener ahí estaciones, por ejemplo, de investigación y manejo de fuego para protección del área natural de la primavera. Qué mejor que poder tener ahí mediciones de las aguas subterráneas y las superficiales. Qué mejor que tener realmente una certeza de lo que sucede cada vez que hay un partido de las Chivas en el Bajío. En un lleno total hay 100,000 personas yendo al baño en cada partido. A ver, Patricia, ¿qué se puede hacer desde el municipio? Entiendo que están acotados también por esa. Pero, ¿qué se podría hacer para blindar esta zona y que no ocurra, como suele pasar en México, que el país se inventa cada 6 años y los ayuntamientos o municipios cada 3, a veces cada 6, a veces cada 6, para que cambien las cosas? Porque si hace algunos años lo vieron viable, ahora no, ¿qué nos hace suponer que en 3 años lo vuelvan a ver viable? En muchos foros yo he repetido que la planeación de las ciudades ha dejado de ser un tema de investigadores y de urbanistas para volverse un tema de abogados. Se ha judicializado todos los procesos de planeación de las ciudades en torno a los intereses económicos. Si nosotros queremos blindar el Bajío y queremos blindar a cualquier otra zona con calidad ambiental que tenemos, porque por ejemplo Zapopan tiene muchísimas, tenemos que trabajar de manera coordinada con la sociedad y con los investigadores y con las universidades. ¿Para qué? Para generar documentos técnicos lo suficientemente poderosos y que sepan ser luchados y defendidos en los tribunales, que es a los que nos enfrentamos. Jorge, ¿hay alguna forma de blindar al Bajío? Pues por la parte normativa, habrá que emitir decretos bien elaborados, ¿no? Habría que considerar las cuestiones de ordenamiento ecológico, las cuestiones de planes parciales adecuados a las realidades. Me parece que sí habría. Pero insisto y voy a insistir, el primer paso sería la demolición de las villas. ¿Tú insistes en que Yo insisto en eso y respetuosamente estoy en desacuerdo con Patti, porque finalmente el uso autorizado actual es vivienda, ¿no? Ese está en los documentos y en los planes. Cualquier otro uso habría que revisarlo muy bien, ¿no? Para poder pensar en la posibilidad de utilizar las villas. Y finalmente, si nos vamos al tema ambiental,
el hecho es que están impidiendo la infiltración al subsuelo, es decir, esa mancha, ese cáncer del que refiere o ese tumor ya está. Hay que extirpar para provocar que se sane el cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo le haces? ¿Cómo blindas un tumor? O sea, ¿tú estarías en desacuerdo en que se usara para cualquier otra cosa? Para cualquier otra cosa no cabe ningún uso. Ya está aprobado para habitacional, fuera de los límites y de los parámetros, con densidades inadecuadas, con uso de suelo inadecuado. El H1H que está vigente en este momento está roto, está violentado, y entonces no hay opción, ¿verdad? No hay opción. Recuperar las condiciones ambientales implican la demolición. Y por el lado económico, me parece así, para ser sintético, que 1.500 millones de pesos que ya están allí y los 500 o 1.000 millones de pesos que pudiera costar la demolición son pocos, en realidad irrisorios, para pensar en los beneficios ambientales que esto va a producir. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Dejo esta pregunta al aire para cuando regresemos. ¿Cómo puede tener permisos para vivienda y no recibir el permiso de habitabilidad? Regresamos. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, firmó un decreto que establece al Bajío como zona de recuperación ambiental y de esta manera protege las 980 hectáreas del polígono contra posibles edificaciones en el futuro. El gobernador aclaró que hay 315 hectáreas del Bajío que están urbanizadas desde hace varios años y que existen permisos que permiten la venta de las villas panamericanas y su posible uso habitacional. Hablamos de las villas panamericanas, dejé una pregunta al aire, la repito, por si usted se levantó un momento y no la escuchó. ¿Cómo se pueden dar permisos para vivienda de las villas panamericanas y no se pueden otorgar permisos para que sean habitables? Patricia. En el proceso de gestión para la obtención de una habitabilidad o de una licencia hay varias etapas. La primera es la licencia de construcción, en la que ha sido un proceso y es un proceso larguísimo, a todas luces, manoseado, si me permiten la expresión, con unos resolutivos incluso por parte del entonces Procurador de Desarrollo Urbano, donde decía que no se necesitaban los cajones de estacionamiento porque iba a ser para deportistas, cambios y cambios y cambios de proyectos, cambios de coeficientes de utilización del suelo, cambios de índices de edificación. Entonces, todos esos procesos han generado un expediente gigantesco en el que la última versión del proyecto que se tiene no está terminada y no está culminada, por lo menos ante el ayuntamiento. En aquel momento el proceso legal o de gestión no se pudo finalizar porque iniciaron los juicios en los que se ordenaron las suspensiones. Es por eso que ahora nosotros estamos en condiciones de no dar la habitabilidad, porque el proceso de cambio de proyecto y las condiciones que guarda actualmente la Villa Panamericana no coinciden. Son distintas los para documentos los que se pidió la licencia. Los documentos que yo tengo ingresados en el ayuntamiento, en el área de obras públicas, no coinciden con la realidad de las villas panamericanas y tampoco coinciden con lo que en su momento se dijo que iba a ser. Entonces, para nosotros no hay una congruencia, no hay una legalidad de lo que se debía autorizar con lo que se autorizó y con lo que se construyó. Miguel, ¿querés comentar otros aspectos que tienen que ver con el tema del Bajío? riesgo. Hay 7 microcuencas que alimentan al Bajío, que vienen del Cerro de Chapulín y del Cerro del Coli. Y hay procesos erosivos, hay deslizamientos, y eso es una manera permanente. El Bajío es una falla geológica, y la diferencia entre una falla geológica y una fractura es que la fractura nunca se mueve, y la falla se puede mover mañana o dentro de 1000 años. Eso es otro gran riesgo. Y otro más que lo estamos viendo en toda la ciudad. Toda esta agua que está escurriendo y que está causando verdaderamente daños económicos, inclusive hasta vidas, debería infiltrarse, debería no estar escurriendo tanto. Si se aumenta el proceso de escurrimiento, es que disminuye el índice de infiltración. ¿Y por qué razón? Porque no solamente el trato que se le ha dado al Bajío, que es la última zona, no la única, la última zona importante de infiltración, sino alrededor del Bosque de la Primavera, la urbanización, el desorden en el uso del suelo. Este es justamente lo que ha causado, y ahí es donde sí se requiere establecer proyectos y programas permanentes de recuperación ambiental. Decir que solamente son 980 hectáreas cuando son 1.277 del Bajío
Es como decir, bueno, pues si el cuerpo está todo malo, nomás vamos a atender de la rodilla hacia la cintura, lo demás no. O sea, no, es todo. Porque la zonificación de un área natural protegida establece el uso específico para cada uno, de acuerdo a las condiciones en que está. No es algo fijo. No es algo que de alguna manera esté de manera permanente. Y esto creo yo que es muy importante. Las decisiones en materia ambiental, Carlos, tienen que ser colegiadas. No deben ser ni verticales ni unilaterales, tienen que ser colegiadas y discutidas, y con la participación justamente de los interesados. Estos son los grandes riesgos que estamos corriendo. Y otro más, el económico. En vez de cuidar, fortalecer el agua que tenemos, la estamos trayendo queremos traerla de la cuenca del Río Verde, del Zapotillo, gastar miles de millones de pesos, cuando aquí no sabemos cuidar esa condición. Creo que es un punto muy importante. Miguel, nada más un punto. Dijo el secretario del Medio Ambiente hace unos días que las construcciones que están ahí, colegios y otros, tienen que tener doble planta de tratamiento de agua, por si falla una, dijo. La cuenca endorreica obliga, y hay proyectos muy importantes, el agua tiene que salir de ahí, de las actividades que están actualmente. No infiltración, no aguas grises, mucho menos aguas negras y mucho menos aguas industriales. No tiene que infiltrarse. ¿Cómo es posible que, vamos un ejemplo, que en el tinaco de tu casa estén infiltrando elementos o guanos de palomas y qué sé yo? No, lo tapas. ¿Por qué? Porque es agua que vas a utilizar. Y están infiltrando aguas grises o aguas negras, 3, 4, 5 plantas de tratamiento no es suficiente. Por más limpio que esté un baño, no es para comer. A ver, dijo Patricia hace un momento, que fue por cierto muy gráfica, cuando van a un estadio y se llena el estadio, van al baño. Pero, ¿qué ocurre con el agua del estadio de las Chivas, por ejemplo? ¿Se infiltra? ¿A dónde va esa agua? La están infiltrando. La están infiltrando. Pasa por la planta, pero después la están infiltrando. Entonces son aguas grises. Y eso nos genera un gran problema. Todo el agua tiene que salir. Cárcamos de bombeo y lo demás, que son los cambios que se tienen que hacer ahí presente para proteger justamente nuestra fuente del agua. Muy bien. A ver, Jorge Fernández, te voy a poner, para hablar en términos también alegóricos, al Bajío en Honduras. ¿Por qué tiene que demolerse la villa y no se demuele, por ejemplo, los colegios o el estadio de las Chivas? Bueno, yo diría en una primera aproximación que finalmente tanto el estadio como los colegios, como la vivienda que puede haber ahí o cualquier otra construcción, en su momento cumplieron con la normatividad. Digo, no rebasaron los indicadores, no invadieron áreas de mar ni nada. Entonces están allí porque la normatividad lo permitía. Eso habrá que checarlo, Pati, ¿no? O sea, la parte de lo que no es la Villa Panamericana. Pero partiríamos del mismo proceso de que no debió de existir nada. Sí, no, el principio superior es ese. O sea, esa es la base, de que no debió de existir nada. Si el estadio está allí, más allá de la filosofía y de las cuestiones de este tipo, pues en su momento debió cumplir, ¿no? Pero la Villa también cumplió en su momento. No, es que la Villa rebasó los indicadores. La Villa rebasó los indicadores. O sea, el cambio de uso de suelo de H1 a la realidad está rebasando. O sea, y la Villa viola la norma. Y no había una norma que impidiera mandar las aguas grises. Recordarás cuando estuvieron los atletas, los deportistas, cómo se inundó y cómo se colapsó, y las aguas negras ahí, porque cuando presentaron el estudio de impacto ambiental, nunca cumplieron con las condicionantes ni sistemas de tratamiento, ni siquiera el estudio de impacto ambiental de la Vía Panamericana tuvo informaciones hidrológicas para poder autorizarlo. Ahí empiezan las irregularidades. Y si nos vamos al estudio de impacto ambiental que están manejando, que autoriza las vías, no es cierto. El estudio nunca autoriza nada. Establece y es una evaluación del impacto que va a generar. Y no se cumplieron las condicionantes de la villa. Ahí empiezan los grandes problemas. La irregularidad por sobre todas las cosas. ¿Y cumplió el estudio de impacto ambiental el estadio, por ejemplo? El Estado, de alguna manera, a los criterios que quien generó el dictamen correspondía a que estaba de acuerdo. Habrá que ver si el cumplimiento justamente lo hizo o no. Ahí es donde son elementos pendientes, que a la hora que se establezca un área natural protegida, se revisará todo ello para poner en orden. No sé si has visto, Patricia, en el histórico pues, del ayuntamiento, que el proyecto del estadio contemplaba un centro comercial en la zona. Sí, claro. Sí, en su momento era el centro JBC, hasta donde yo recuerdo. Claro, sí. Incluía centro de convenciones, hoteles, cines, salas de conferencias, etcétera. Era un proyecto enorme. Y en su momento yo entiendo que ese fue el proyecto que ingresó a evaluaciones de impacto, que ingresó al ayuntamiento para su aprobación. Hay muchos tecnicismos en los temas urbanos y de emisión de licencias, como te decía. El JBC o el estadio siempre ha ingresado solamente como estadio. La licencia que tiene el estadio está cumplida
sí, el proyecto evaluado en materia de impacto ambiental entiendo que abarca todos estos esquemas sociales que se planteaban para el Bajío, porque era lo que se pensaba que iba a funcionar en esa zona. Era una zona donde no había llegado el desarrollo, estábamos pegados al periférico. ¿Qué mejor que ahí pusiéramos un centro de convenciones, porque en la Expo ya no cabíamos? Entonces, yo creo que la pregunta que haces al inicio de por qué las villas sí y el estadio no, creo que hay que ser un poco más crudos y decir, pues entonces, si no hay uno, pues no hay nada, medir parejo. No se puede medir parejo entonces, pero sí podemos entonces encapsular ese cáncer, como dice Miguel. Es la situación, por ejemplo, en el caso de un dictamen de impacto ambiental, te autoriza un proyecto, pero no es a secas. Tienes que cumplir una serie de condicionantes. Hay que revisar el cumplimiento de condicionantes del estadio. Hay que revisar si propuso diferentes condiciones cuando modificó su proyecto. Y cuando revisas esos documentos de base, te das cuenta que quien realmente se hizo a voluntad y capricho de unas cuantas personas por sobre la ley fueron las villas panamericanas. Sí, Jorge, ahí es donde entro yo. Voy a revirar un poquito. A ver. Más allá de lo ambiental, más allá de que haya medidas de mitigación, de que se confine, que encapsule la villa panamericana, el tema de fondo para la demolición es la violación a la norma, la impunidad. El capricho. El capricho. Y hay responsables. Y quiero decirles aquí de frente al público, Emilio González Marcos, Juan Sánchez Aldana y el desarrollador Francisco Cornejo. ¿Verdad? Porque además, me parece a mí que la opinión pública, Carlos, Pati, Miguel, merecen una explicación. No terminamos de descifrar, y eso está en los papeles y está allí, que una misma persona funja como representante legal del grupo Corey. Funja como el proveedor de servicios profesionales para el mantenimiento de un fideicomiso que jamás debió ocurrir. Un fideicomiso ventajoso que ofreció muchos favores. Lo estaba leyendo, revisando de nuevo hoy por la mañana. Vaya, hay pagos de multas de la Profepa de ese fideicomiso. Hay pagos por atención prehospitalaria de no sé ni quién ni cómo. Hay pagos muy extraños en ese fideicomiso. Primero no debe existir el fideicomiso y segundo el ejercicio del fideicomiso hay que revisarlo. De hecho es lo que es uno de los juicios, ¿no? La misma persona aparece en la venta de las villas y la misma persona aparece comprando. Eso la opinión pública merece una explicación. ¿Está en el fideicomiso? ¿Está como vendedor? ¿Está como comprador? Y como proveedor de servicios profesionales para el mantenimiento de la villa. Él, lo voy a decir, guarda hoyos. ¿No? Él está en todos los documentos. Digo, eso me parece que no se vale. Y merece la opinión pública una explicación muy puntual del gobernador. A ver, te pregunto, hay varios procesos legales que mantienen suspendida toda esta operación de la villa. Pero ¿hay denuncias contra estos responsables que tú señalas? Los juicios están así. Emilio está en uno de los juicios. Hay una denuncia por penal la desviación de recursos, sí, claro. ¿Sí? Eso es parte de los procesos judiciales. También Juan Sánchez Aldana. Juan Sánchez Aldana no estoy seguro, honestamente lo digo. Emilio sí. El abogado de Corey tampoco está involucrado en esos temas, aunque sí el tema del fideicomiso y el ejercicio de los recursos del fideicomiso. ¿Sí? Es decir, sí se están siguiendo los procesos legales correspondientes y son la causa de las suspensiones que están operando y vigentes. Hay un término legal que explicaban hace unos días los que promovieron estas suspensiones, en el sentido de que una resolución que ellos obtuvieron en el 2013 es primera que la que acaba de recibir, emitir el tribunal, porque es el mismo tribunal que se contrapone. ¿Así es? Así es, pero finalmente, te digo, la lectura que se hace desde acá es que los juicios, a pesar de todo, siguen vigentes. Las suspensiones siguen vigentes. ¿Sí? Habría que revisar la parte jurídica. Bueno, muy bien. Toda esta complejidad que se ha vertido aquí con animosidad y con mucho conocimiento por los acompañantes de la mesa indican realmente que las decisiones no pueden ser unilaterales, deben ser definiciones y debe de ser definitivamente concepto colegiado, multidisciplinario, interdisciplinario. ¿Y por qué razón? Porque en las políticas públicas ese salud ambiental que merece la ciudad y que merecemos todos es constitucional. ¿Dirías tú que más allá de las buenas intenciones que tenga el gobernador, primero debió haberse
reunido, haber convocado un diálogo con los especialistas para después emitir un decreto y con el ayuntamiento. Totalmente. ¿Por qué razón? Porque está mal hecho, porque tiene inconsistencias, porque cualquier persona con necesidad se va a amparar y va a ganar el amparo, porque no cumple con los objetivos, porque no está realmente relacionado, no está en función. ¿Dónde están los estudios básicos que acaba de mencionar Jorge? ¿En dónde está? Se hizo quizá con otros fines, no de proteger el acuífero, que es lo que realmente nos importa. Muy bien, voy a la última pausa, regreso a las conclusiones del programa. Organizaciones civiles que tramitaron amparos contra la edificación y posterior comercialización de las villas panamericanas advierten que las suspensiones otorgadas impiden que las villas sean vendidas. Ante la resolución del Tribunal Administrativo que ordenaba a la autoridad municipal a aprobar licencias y permisos para que puedan ser utilizadas para fines de vivienda, las organizaciones recordaron que cuando dos resoluciones se contraponen, queda firme la más antigua, en este caso, la suspensión de 2013. Villas Panamericanas y el debate por el Bajío, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Patricia. Gracias. Pues nada más recordar cuál es y mantener la postura firme del alcalde Pablo Lemus en este tema. No se otorgarán habitabilidades por parte del municipio de Zapopan. Sí a tener un piso, una base sobre la cual empecemos a trabajar de manera conjunta con la academia, de manera conjunta con los investigadores, de manera conjunta con la ciudadanía, pero en el mejor ánimo de aportar técnicamente, porque es como debemos de construir el documento. Nosotros estamos en la mejor condición en este momento como ciudadanía, como medios de comunicación, de aportar verdaderamente algo que haga cambiar la situación de irregularidad y de especulación sobre la que ha vivido el Bajío desde hace muchos años. Podemos revertir, sí, el error de 2012 de haberle dotado un uso a una zona que debía de estar y debe de estar garantizada como área de recarga de mantos acuíferos. Y tenemos una responsabilidad bien grande en el ayuntamiento y en eso la verdad es que me siento muy respaldada con el equipo que tenemos para sacar verdaderamente documentos que le den certeza a los ciudadanos sobre lo que va a pasar sobre esa zona, que den certeza sobre lo que legalmente puede o no suceder con las villas panamericanas. Yo entiendo que haya derechos adquiridos, que se hayan construido como habitacionales, que eso ha sido lo que se generó como el producto que se iba a vender en esa zona. Sin embargo, el fin último y el primero es el de la calidad ambiental que tenemos en esa zona y es sobre la que vamos a debatir y sobre la que vamos a luchar y sobre la que estamos trabajando en el ayuntamiento. Los artilugios legales que nos puedan dar los tribunales, estamos dispuestos a soportarlos. Hasta sus últimas consecuencias nos ha dicho siempre el alcalde. Y la verdad yo me siento muy contenta de trabajar en un equipo que esté dispuesto a luchar por una zona, que el día de mañana se reconozca que así como hubo gente que cometió error para haber urbanizado esa zona, pues a lo mejor se reconozca que hubo un equipo de investigadores, de ciudadanos, de autoridades en los 3 órdenes de gobierno que trabajaron para verdaderamente proteger al Bajío. Cuando hablas de soportar estos artilugios y presiones, ¿también incluye las presiones políticas? Todas parejas. ¿Sí? A ver, no podemos negar que obviamente las presiones políticas, las presiones legales se pueden volver políticas. Hay muchas maneras de querer ganar un asunto. Como les decía hace un momento, los temas de desarrollo y de protección se han convertido en temas legales exclusivamente. Se han convertido en momentos de mercenarios de los mejores abogados o los mejores despachos. Creo que, y eso lo digo como abogada, porque de formación soy abogada, me he dedicado toda la vida a la parte ambiental y tengo una convicción por esa zona. Sí podemos lograrlo, sí debemos hacerlo. Hay maneras de hacerlo, obviamente desde la legalidad, porque estamos actuando como autoridad y tampoco podemos cometer ni debemos cometer excesos porque eso lleva a consecuencias que pueden perjudicar el proceso, pero desde el más puro espíritu de la legalidad, de lo que está ingresado en los expedientes, de lo que estamos conscientes que no debe y no puede suceder en función del proyecto que se autorizó en su momento, creo que tenemos buenos mecanismos de protección para el Bajío. Muy bien, gracias, Patricia. Miguel Magaña Virgen. Mira, esto no es una catarsis.
Esto es un planteamiento serio de análisis de información que, de acuerdo a los perfiles profesionales y actividades, no solamente los que estamos en la mesa, sino de mucha gente, ha estado contribuyendo. Las instancias administrativas públicas se han convertido en un muro de contención. Nosotros nos gustaría mucho ver justamente a las autoridades que en materia ambiental, federales, estatales y municipales, justamente con una sociedad enfrente, o sea, junto con nosotros para resolver un problema que a todos nos compete. Y no es así. Por lo tanto, es necesario la reforma administrativa en materia ambiental. O sea, no se pueden seguir recibiendo y escuchando opiniones o decisiones unilaterales con condiciones y de origen vertical. Esto realmente no va a resolver este problema. Además, no solamente el Bajío, el bosque de la Primavera se ha manejado como el pulmón de la ciudad, pues es justamente la pila de agua de la ciudad también. Y no solamente ese es el lugar, en la zona metropolitana de Guadalajara hay identificados muchas áreas que son de infiltración y que pueden alimentar el acuífero que tenemos aquí, y han sido cubiertas justamente por pavimento, por cemento y por actividades. Todo el proceso y todo el agua que tenemos inundando, creando problemas, debería haberse infiltrado. ¿Y hacia dónde estamos yendo? Menos agua, más daños, más afectación, menos caso a la gente, menos caso a la legislación. ¿De qué se trata? ¿Hacia dónde vamos? Eso que tú mencionabas de los órdenes de gobierno, tanto delegaciones federales, estatales y municipales en el tema ambiental, pareciera que trabajan cada quien por su lado. Y para estar muy a tono con el léxico de estos días, cada quien trae sus propios datos. Haz de cuenta que es un juego de fútbol y que cada quien tiene su portería y cada quien tira bolas a donde puede. Esa es la desvinculación intersectorial, uno de los principales problemas ambientales, aparte de la incultura, de la deficiente cultura ambiental, de la falta de voluntad política y de los sistemas económicos actuales. Hay que trabajar en ello de forma conjunta, porque una condición tan compleja como los ecosistemas o como el medio ambiente no se puede decidir de forma unilateral o solo de un punto. Tenemos que ser congruentes. ¿La acción del decreto para recuperación ambiental del Bajío se puede recuperar? No creo yo en base a cómo está elaborado y cómo está planteado. Además, no es un área natural protegida, no protege de forma permanente. Ese debería ser el fin. Ese es el fin. Esto solamente, insisto, después de que se recupere, si pudiera recuperarse, ¿qué? O sea, no puedes creer en un documento donde está pretendiendo que la baja densidad, que haya plantas de tratamiento, que se infiltre, que la gente que está ahí, pues espérame, así no es. Ahora, ¿quieres recuperar el Bajío? Saca a todos, que tampoco es posible. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Hay que sentarse a dialogar. ¿Cuál es la forma? ¿Cómo zonificar? ¿Cómo darle a cada zona un uso adecuado en función de un objetivo principal y que no sea cambiable cada 6 años, cada 3 años o cada que cambie un color X en las áreas de mando? Muy bien. Jorge Fernández Acosta. Mira, yo retomando el tema que plantea Miguel en términos de la coordinación necesaria, pues me parece que el gobernador está en una oportunidad importante de reescribir el decreto, de replantear el decreto. Claro. ¿Sí? Que involucre a Zapopan, que involucre a ciudadanos, expertos, y que involucre a la federación. Yo te quiero decir que como grupo, el Parlamento y quienes estamos interesados en que esto camine bien, ya tenemos contacto con gente de la federación, ¿no? Con Víctor Toledo. Ya estamos en pláticas para tener una entrevista con él en breve, por ejemplo. Y entonces, de lo que se trata pues es construir entre todos las condiciones a favor del medio ambiente, que es lo más importante, de acuerdísimo, a favor del agua, que es el tema de seguridad que nos atañe, a favor del respeto a la norma, o sea, recuperar y eso. Yo quisiera poner un ejemplo, si tú quieres, un poquito como menor en términos de ambiental, pero que ya ocurrió. En Estambul, una autoridad un juez decretó la demolición de 2 torres porque afectaban el paisaje urbano histórico de las mezquitas. Por esa simple y sencilla razón, ni siquiera por un tema ambiental, ¿verdad? Eso ocurrió como en 2013, una cosa así. Entonces, el ejemplo ahí está. Lo podemos tomar como referencia y creo que tenemos que caminar a lograr lo mejor para el Bajío. E insistimos, eso mejor para el Bajío, esa recuperación de las condiciones ambientales originales implican la demolición de la villa. Ahora, no solamente es el Bajío, ojo, es toda la zona metropolitana, es el futuro de la legalidad, son muchos más elementos, no es solamente el Bajío, es otro elemento más que no se ha resuelto, como muchos que han estado ahí y que estén aumentando la falta de participación en resolución de problemas ambientales. Es el desorden que hemos tenido en el crecimiento de la ciudad. Una omisión, un desapego total por parte de todas las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, o sea,
hacia el crecimiento urbano. Mientras no involucremos a todas las personas y a todos los sectores en el crecimiento de las ciudades, y más nosotros que tenemos tantas áreas con calidades ambientales importantes en la zona metropolitana, mientras no tengamos la congruencia, no solamente los gobernantes, sino los que compramos terrenos o los que tenemos capacidad de comprar un terreno en colindancia con un área natural protegida, porque qué bonito debe de ser salir y ver un bosque, pero ¿cómo te beneficias entonces de vivir en ese bosque? ¿Cómo tú ayudas en esa convivencia con el bosque? Yo sí llamaría una congruencia a todos los sectores, a involucrarnos verdaderamente en el tema. Estamos hablando de un desorden y de un desapego y de un desinterés hacia el principal pulmón y hacia la principal pila de agua, parafraseando a Miguel, que me gustó mucho, pero donde tenemos que involucrar a todos los sectores. El gobierno no puede ni debe hacerlo solo, el municipio mucho menos. Entonces, ojalá todos estos debates y todos estos foros, que de verdad agradezco mucho que me hayan invitado y que siempre que me inviten, aunque nos toque la parte pesada, estaré asistiendo, son lo que necesitamos para promover una verdadera participación y para promover un involucramiento en los temas que nos atañen y que debemos de verdaderamente construir visiones de ciudad a largo plazo. Y el impacto en la educación, Carlos. Yo me pregunto, las instituciones educativas que están en el Bajío, ¿qué les hablarán de protección ambiental a sus alumnos? Con eso me quedo. Patricia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Miguel, muchas gracias. Bueno. Carlos, muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Como siempre, unos segundos por una reflexión final. En la clausura de los Juegos Panamericanos, en el 2011, la gente vio maravillada aquel juego de luces, estos artefactos que hicieron volar a las personas, entre otras cosas que maravillaron en la clausura de los Juegos. Cuando los Juegos terminaron, apareció literalmente el cobre. Ocurrió en las monedas que comenzaron a despintarse, las medallas, que comenzaron a despintarse y que fue una mala elaboración del proveedor, pero también apareció el cobre con esto que estamos comentando, el terrible monumento a la impunidad en que se han convertido hasta ahorita las villas panamericanas, y lo triste de esta historia es que algunos de los responsables, tal vez en una de estas carambolas de la vida, están viendo este programa. Hasta la próxima.